palabra del Señor y vamos a leer en la carta a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 4. Vamos a leer pues hasta el versículo 3, del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pasamos ahora, en este momento, pues por un lugar muy importante en la carta a los Efesios, que es lo que normalmente llamamos aplicación, la parte de la aplicación. Antes ha sido la parte de la exposición, de la enseñanza, y ahora es la parte de la aplicación. Antes no ha aparecido ni un mandamiento, y ahora no vamos a, por así decirlo, parar de encontrar exhortaciones o mandamientos para que los efesios y también los cristianos en general lo pongamos en práctica a la luz de lo que se ha enseñado hasta ahora. Es una parte nueva, pero por supuesto también está siguiendo lo que antes se había enseñado, lo que antes se había expuesto. El tema o los temas principales que se había estado tratando, y habíamos visto cuál era el tema principal. ¿Nos acordamos cuál era el tema principal de la carta? Que está hablando una y otra vez pues acerca de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia de Cristo, de la gloriosa Iglesia de Cristo, que es su cuerpo, y es tan gloriosa que llega a decir que ella es la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Bien, pues entonces vemos todo lo que ha dicho acerca de la Iglesia. Es cierto, por supuesto, de la Iglesia en general, en todo el mundo. La Iglesia general, universal, católica, como se quiera llamar. Y por consiguiente, como es cierto de todos, también lo es de los Efesios. Porque es así, nosotros podemos leer la carta de los Efesios y todas las cartas del Nuevo Testamento. No era solamente algo propio de ellos, o solamente para ellos, sino es para toda la Iglesia. Para toda la Iglesia. Bien, pues entonces vemos que la Iglesia de Éfeso, nosotros también, toda la Iglesia verdadera del Señor, forma parte de este glorioso cuerpo de Cristo que está en todo el mundo, que está en todas las naciones de la tierra y que sobrepasa incluso la tierra y que llega hasta los cielos, la Iglesia triunfante que está ya en la presencia del Señor. Bien, pues entonces estamos en el momento de la aplicación. Bien, estamos viendo que se continúa el mismo tema. Pero entonces, ¿por dónde se comienza? ¿Por dónde se va a comenzar esta parte de la aplicación? Hablando de la Iglesia. Pues lo primero que va a decir, lo primero, antes que cualquier otra cosa, lo que va a decir Pablo, de lo que va a hablar Pablo, es acerca de la unidad de la Iglesia. De hecho, todos los comentaristas están de acuerdo que hasta el versículo 16 de aquí del capítulo 4 se habla, el tema es la unidad de la Iglesia. Lo veremos, Dios mediante, en los versículos siguientes. Y bien, por supuesto, entonces lo que estamos diciendo, esta unidad de la Iglesia puede ser tanto a un nivel general, ¿no? Llamemos denominaciones, etcétera, ¿no? Pero claro, todo esto a nosotros nos viene como un poco largo, ¿no? Un poco grande para nosotros, ¿no? Es como un vestido que nos va muy grande, ¿no? Entonces, también puede ser, por supuesto, a un nivel más cercano, a un nivel más local, ¿no? Eso sí que ya nos toca a nosotros de lleno. Bien, pues está hablando de la unidad de la Iglesia. Y en un sentido, la unidad de la Iglesia es inquebrantable. No se puede romper. La Iglesia del Señor Jesucristo es una y no se puede romper. Y es en el sentido de la Iglesia invisible.
del cuerpo místico del Salvador, compuesto por todos los elegidos que forman ese cuerpo de Cristo y que están unidos a Cristo de manera inseparable cada uno, y por lo tanto están unidos entre sí de manera inseparable, ¿verdad? Ese es en un sentido, el sentido de la iglesia invisible, pero después está el sentido de la iglesia sobre la tierra. La iglesia se puede decir que se puede ver de distintos puntos de vista. Y después está, entonces decimos, la iglesia sobre la tierra, que es la iglesia que vivimos y de la que formamos parte aquí en la tierra, cada uno en una congregación local. Bien, pues de eso sí que la unidad se puede resquebrajar y a veces se puede romper. Demasiadas veces, demasiado a menudo, la unidad de la iglesia visible se rompe, se ha roto. Esto no hace falta demostrarlo, esto creo yo que lo conocemos por propia experiencia todos nosotros, todos aquellos que hayan estado cierto tiempo en el mundo evangélico, lo verán sin ningún problema y estarán completamente de acuerdo. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué se llega a dar esta ruptura de la unidad de la iglesia visible? ¿Por qué? Pues sin duda, por el pecado. Por el pecado. El pecado afecta, el pecado mancha la santidad de la iglesia visible. Hasta a veces la iglesia visible se puede convertir en sinagoga de Satanás, nos dice la palabra en Apocalipsis. Y también, por supuesto, el pecado afecta a las relaciones de unos con otros. Afecta a las relaciones entre los creyentes. Y estas relaciones se pueden acabar de romper. Y la iglesia, en un sentido, es eso, son relaciones entre nosotros. Si se rompen las relaciones, se rompe la iglesia. Y cuando esto ocurre, digo que ocurre demasiadas veces, eso es un descrédito para el Evangelio. Eso es un descrédito para el nombre del Señor Jesucristo. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Eso está en detrimento de la gloria de Dios. Después pasa lo que pasa, como hemos visto estos últimos días, ¿no? La inauguración de estos juegos, etcétera, y nos llevamos las manos a la cabeza. Por supuesto que lo tenemos que hacer, pero ¿esto por qué es así? ¿Cuál es el estado de la iglesia en este mundo? Pues esto es lo que nos presenta el tema que tenemos que abordar. Y aquí Pablo, como antídoto de estas rupturas, como para preservar también la unidad, nos está pues hablando de qué manera esta unidad se preserva, de qué manera esta unidad se preserva. Y vemos cómo lo introduce Pablo aquí en el versículo 1. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego, ¿no? Pablo está aquí entonces rogando. Esta palabra también se podría decir exhortación, ¿verdad? Es una palabra exhortación positiva, ¿no? No es en plan reprensión. Ruego, exhortación. Y bien, pues entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Yo preso en el Señor. Ya hemos estado viendo, ¿no? Que Pablo lo escribió esto seguramente por allá el año 62, estaba preso en Roma, el periodo que vemos al final del libro de los Hechos. ¿Y por qué dice Pablo aquí, yo preso en el Señor? ¿Qué es esto? ¿Para darles pena a los efesios? ¿Para tocarles la fibra emocional? Y ahora pues le voy a pasar la aplicación, ¿no? Le voy a pasar aquí la exhortación. Bueno, pues Pablo no manipulaba, lo vemos en sus cartas. Él era franco siempre en todo lo que decía. Y si lo dice era para recordarles quién era. Siempre que le estaba escribiendo, él estaba recordando quién era. Aquí en el versículo 1 de la carta, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Él siempre dice lo que él es. Él es apóstol de Jesucristo y él además es preso en el Señor. Y esto sin duda es en el sentido de lo que dice el Señor Jesús, de las palabras del Señor Jesús, ¿no? Que gozaos y alegraos, gozaos y alegraos en Mateo capítulo 5, versículo 12, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿no?
gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esto también pues, se puede leer juntamente con Lucas capítulo 10 y versículo 20. Mas no os regocijéis de esto, de que los espíritus se sujetan, antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces vemos que está presentando no solamente sus credenciales de apóstol, esto está confirmado porque él era preso, él estaba en prisiones. No era solamente algo de nombre, aunque él realmente era apóstol, pero entonces vemos que eso estaba confirmado por el hecho de que él estaba preso. Entonces él está presentando así, de manera bastante clara, su autoridad, ¿verdad? Como apóstol del Señor Jesucristo. Eso está confirmado por sus prisiones. Él tiene todo el derecho para hablarles así. Él puede hablarles así y ellos solamente entonces tienen que escuchar a los efesios. No se pueden a lo mejor tener actitudes raras con él como tenían los corintios, ¿no? Lo vemos en las cartas, en primera y segunda, ¿no? Bien, pues vemos que quién puede entonces objetarle algo al apóstol, ¿no? ¿Quién le puede decir algo en contra de lo que dice? Entonces ellos han de tener una actitud totalmente favorable para escuchar lo que el apóstol les tenía que decir. El ruego que vemos a continuación, el ruego principal, ¿cuál es? Vemos, sobre todo el versículo 1 es el ruego principal, el versículo 2 y el versículo 3 se puede decir es como los componentes, ¿no? Cómo se puede llegar a cumplir este ruego. Vamos a ver entonces primeramente este ruego, ¿no? El ruego principal. Dice que andéis como es digno de la vocación o llamamiento con que fuisteis llamados. Aquí entonces está hablando del llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. Por el cual el Señor nos llama por su palabra, sí, es la palabra del Evangelio, pero el Señor obra en nuestros corazones, en nuestro interior. ¿Para qué? Para que respondamos según lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios nos dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y nosotros, pues, por la gracia del Señor y por el poder de Dios, pues nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos. Y por la gracia de Dios, por esa obra, somos unidos por la fe al Señor Jesucristo. Ese es el llamamiento eficaz, que somos unidos una vez y para siempre con el Señor Jesús. Y cuando eso ocurre una serie de cosas en cuanto a la salvación, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, cuando creemos en Él, entonces sabemos que somos justificados por la fe, todos nuestros pecados son perdonados. Pero también, entonces, somos adoptados hijos de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12, leemos allá acerca de este acto de creer, de recibir a Cristo. Dice, mas a todos los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vemos por esta obra del Espíritu, por este llamamiento eficaz. Bien, pues hemos de andar. Andar es otra manera para decir comportarnos, vivir en nuestra vida en general, de una manera digna del llamamiento de Dios y entonces del hecho de que seamos hijos de Dios, ¿no? Hemos de llevar una vida que confirme, que no desmienta, sino que confirme que somos hijos de Dios. Los hijos en general, lo sabemos, lo estamos leyendo, ¿verdad? Siempre, ¿no? En el Decálogo, los hijos han de honrar a los padres, ¿no? Han de honrar a los padres. Los hijos han de vivir, pues, como los padres, ¿no? No solamente en un sentido natural, digamos, que, bueno, pues de la misma manera que nos parecemos físicamente,
pues hablamos de la misma manera, o pues, vamos, que tendemos a ser como Él, ¿no? Por naturaleza. Es que hemos de imitar a nuestros padres en aquello que es bueno. Nadie dice hacerlo en aquello que es malo, todos tenemos defectos y problemas, pero en aquello que es bueno, ciertamente hemos de imitar a nuestros padres. Y esto es lo mismo para con el Señor. Aquí el mismo apóstol en capítulo 5 de Efesios dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Hemos de imitar a Dios como hijos amados. Y en Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 5, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Entonces hemos de imitar a Dios, hemos de imitar a Cristo, hemos de hacer la imitación de Cristo, ¿no? La imitación de Cristo. Sabemos que en el protestantismo, en el mundo evangélico, al menos en los tiempos modernos, recientes, no se suele hablar mucho de que se tiene que imitar a Cristo, ¿no? Está ese famoso libro de antes de la Reforma que podemos leer con mucho beneficio, La imitación de Cristo, de Thomas Kempis, ¿no? Es anterior de la Reforma y dice muchas cosas buenas, pero no sé por qué, pero se le tiene una aversión bastante visceral a veces entre los protestantes evangélicos, porque en general no se tiene muy presente que hemos realmente de imitar a Cristo. Por supuesto que puede haber problemas, ¿no? Si se está enseñando que hemos de imitar a Cristo, si antes no se predica el Evangelio y no se llama a la gente al arrepentimiento de la fe en Cristo, pero una vez que ha creído uno y una vez que uno es hijo de Dios, realmente ha de imitar a Cristo. Realmente ha de imitar a Cristo. La Escritura mismo lo dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hemos de ser imitadores de Dios. Hemos de tener el mismo sentir que había en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, no puede ser que Cristo, por ejemplo, sea manso y humilde y que los cristianos no lo seamos, ¿no? O que no le demos esta importancia. Que no le demos esta importancia. El ser imitadores de Dios, el ser imitadores de Cristo. Y bien, esto de ser manso y humilde, pues viene a propósito también por lo que viene a continuación. Ya vemos a continuación cómo se cumple esto de andar de manera digna de Dios. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, ¿no? Imitar a Cristo. Decíamos, ¿no? Efesios capítulo 2. Ahora leemos el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Entonces, bueno, hemos de ser mansos y humildes como Jesucristo mismo, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y vivirá vuestra alma. La gente del mundo, esto de la humildad, pues, lo ven como debilidad. La gente del mundo lo ve como, lo contrario, ¿no? El ser arrogante lo ven como tener personalidad, ¿no? El hombre, ¿no? Es un hombre. Y bueno, y últimamente la mujer, esto del empoderamiento es lo mismo, pero traspasado a la mujer, ¿no? Ser arrogante, ¿no? A mí que me tienes que decir tú, ¿no? Pues bueno, pues fijémonos, esto es actuar de manera contraria, seamos hombres, seamos mujeres, ¿no? Hemos de ser humildes. Y hemos de ser también mansos, ¿no? La palabra manso, ¿qué es? Es ser suave. Voy a decir tierno, pero es no ser duro. Lo contrario es ser peleón, ¿no? Lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿no? Aquel que está siempre peleándose y golpeándose y cuyas palabras son como golpes de espada, dice Proverbios, que se está pegando siempre con todos, que siempre está discutiendo, que siempre pues está, como se suele decir, siempre está liando, ¿no? Hemos de ser mansos y humildes. Y también continúa diciendo, aquí pues
soportándoos con paciencia, paciencia. Soportarse con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, primeramente, podemos verlo así, la paciencia. Y la palabra para la paciencia en el Nuevo Testamento significa literalmente lejos de la ira. Lejos de la ira. ¿No? Y esto es también imitar a Dios, porque Dios, lo leemos también en el Decálogo, no es lento para la ira y grande misericordia y verdad. Hemos de ser pacientes de esta manera y no airarnos con los demás y especialmente con los hermanos. Y también entonces soportarnos en la paciencia y soportarnos en el amor. Y bueno, pues esto también Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. 1 Corintios 13, 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hemos de soportarnos los unos a los otros. Todos somos imperfectos. Todos tenemos problemas, todos tenemos defectos en nuestra vida, ¿verdad? Pero hemos de soportarnos unos a otros. Vemos, no es uno que tiene que soportar a todos los demás, ¿verdad? No es uno que tiene que soportar a todos los demás. Nos hemos de soportar los unos a los otros, ¿verdad? Todos, porque todos tenemos el mismo problema, que no somos perfectos, ¿verdad? Y después ya nos dice, por último, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Podríamos decir la palabra, si cambiamos la palabra solícitos por celosos, ¿qué ocurre? Celosos por guardar la unidad del Espíritu, la unidad que produce el Espíritu, unirnos en Cristo, en el vínculo de la paz. Los cristianos hemos de ser celosos, celosos. No hemos de tener problemas, no hemos de pensar que si somos celosos somos como cristianos un poco atrasados, sino que tenemos que ser más sofisticados y más cerebrales. No, hemos de ser visceralmente celosos por nuestro Señor. Visceralmente celosos por nuestro Señor, porque lo hemos de amar con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo nuestra mente. Vemos en Romanos capítulo 12, versículo 11, 10 y 11, Romanos 12, versículos 10 y 11. Amándoos los unos a los otros con amor fraternal, dándoos preferencia con honra los unos a los otros, en cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, como aquel que tiene fiebre, ¿verdad? Fervientes en espíritu. Pero vemos que aquí está hablando que este celo tiene un objeto, ¿no? No está hablando ser celoso por Dios de una manera general. Está de una manera un poco más particular diciendo que se ha de tener este celo, ¿para qué? Para guardar la unidad del Espíritu. Fijémonos, ¿no? Ser celosos, tener celo de Dios para guardar la unidad de la iglesia. Y esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Hemos de ser celosos, sí. Dirá, sí, ya lo sabemos, tenemos que tener celo por Dios, ya lo sabemos, sí. Pero no es solo eso, es que hemos de ser celosos por guardar la unidad de la iglesia. Y esto no se diría si esta unidad no se puede romper. De hecho, se rompe, como sabemos todos, ¿verdad? Y ya no estoy hablando aquí de denominaciones, estoy hablando de congregaciones locales. ¿Cuántas divisiones, cuántas rupturas, cuántos cismas, ¿no?, se dan entre los cristianos? Hay este celo por la unidad de la iglesia, por la unidad del Espíritu. No se ve o no se ve mucho. Así pues, hemos de estar siendo conscientes de eso. También, pues, pedirle al Señor
que arregle lo que tenga que arreglar en nuestro interior para que podamos nosotros también tener ese celo, este mismo celo y ser solícitos para guardar, ¿no?, esta unidad. Y dice más ya por último, en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. En otro lugar el apóstol habla del vínculo del amor, y aquí, que es el vínculo de la perfección, aquí habla del vínculo de la paz. Y esta paz no se puede separar de la sabiduría de Dios. Santiago parece como si estuviera hablando de todo esto, cuando en capítulo 3, allá leemos capítulo 3 de Santiago, de siglos 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestros corazones, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que, atención, es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay envidia y contienda, allí hay turbación y toda obra perversa. Vemos esa sabiduría diabólica de los hombres, natural, es la que produce estas contiendas y divisiones. Pero a continuación habla de esta otra sabiduría del siglo XVII, desde lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A veces ocurre esto, ¿no?, que es gente que le resulta muy difícil estar en paz, ya no digo yo consigo mismo, pero en paz con los demás. Es como aquellos niños que no pueden estar quietos ni un momento, ¿no?, que no se pueden sentar. Entonces no pasa X tiempo hasta que no hay un problema y no salta otro problema, etc. Así no puede ser. Así no puede ser. La unidad es guardada por esta paz, que es la que nos da Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esta paz de Dios, que es de estar pensando sobre todo en la palabra de Dios, en toda cosa buena, etc. Filipenses 4, ¿no? Isaías también dice, tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar nuestros pensamientos en el Señor y su palabra. Y esto es lo que nos da paz a nosotros, nuestra alma, pero también en nuestras relaciones. Y esta paz nos viene a todos de tener esta fe verdadera en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta paz con los demás es un reflejo de esta paz con Dios, esta paz interior que tenemos con el Señor. Y por eso entonces lo primero que hay que hacer es retroceder al punto de origen. Si alguien pues no está en paz con el Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que tiene que hacer es venir al Señor, tiene que venir a Dios en arrepentimiento y en fe, arrepintiéndose de sus pecados y fe confiando en el Señor Jesucristo, que Él es el sacrificio perfecto para cubrir todos los pecados. Y bien, pues entonces de esa manera uno tiene paz para con Dios y el Señor le permite estar en paz consigo mismo y con todos los demás. ¿Sabéis? Está esa expresión que le llaman el pasar el Rubicón, ¿no? Pasar el Rubicón. El Rubicón era un río, ¿no?, en el norte de Italia. Y bueno, la historia es que lo pasó Julio César con sus ejércitos para invadir Italia. Y entonces dijo aquello de alea jacta est, ¿no?, la suerte está echada, etcétera, etcétera. La expresión de pasar el Rubicón normalmente, dejando aparte esto, normalmente se utiliza en el sentido de que se da un paso para que ya no hay marcha atrás, el cual ya no hay marcha atrás. Ya todo ha cambiado.
o todo va a cambiar. Pasa el Rubicón. Pues eso, hermanos, los creyentes que han creído, ha habido un cambio en su vida. No han pasado el Rubicón, han pasado el Jordán. Y se han adentrado ya en la tierra prometida. Y no pueden mirar atrás. No pueden mirar atrás. No pueden, puede ser, desandar el camino andado. No pueden dejar, puede ser, de dar media vuelta e ir de camino otra vez a Egipto. No hay marcha atrás. Entonces, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor y hemos creído en Él, pues entonces hemos de continuar adelante, sin mirar atrás, y eso significa en compañía de todos aquellos que han creído igualmente en el Señor Jesucristo, siendo por lo tanto solícitos, teniendo celo por el Señor, por su causa, por su nombre, por guardar también la unidad del Espíritu en el vínculo de la fe. Porque así sea, hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra.